Está. Muchas gracias. Quiero comenzar dándole mis respetos y admiración a la señora Dina Gutiérrez y a la señora Estela Méndez por esta cátedra que nos han dado de resiliencia, de lucha y de no darse por vencidas ante las adversidades y sobre todo de promover la inclusión verdadera, la inclusión real de los miembros de su comunidad. Realmente me inspiran y son ejemplares para mí. Muchas gracias por esa charla. Yo voy a hablar un poco sobre algo que no dijo nada el magistrado presidente, que es el conocimiento. Simplemente creo que un magistrado presidente de una institución tan importante como la Institución de Acceso a la Información Pública no se puede quedar únicamente con repetir de que hay que saber la ley. También hay que hablar un poco de conocimiento y la capacidad de entender lo que se nos está dando, porque hay situaciones en que solamente se entrega un screenshot, una hoja, y ya dicen, ya, esto es el acceso a la información pública. Y por eso voy a presentar y preparar una PowerPoint que necesito que me diga el equipo técnico si se puede ver la pantalla que estoy compartiendo. Un segundo. Voy a tener que reiniciar para poder compartir pantalla, así que me dan un segundito. ¿Ya se puede ver pantalla, Eva? Hola, sí se puede ver, pero se ve distorsionado. Ahorita está tu presentación, lista. Perfecto. Entonces vean este cuadro que está totalmente oscuro, un mapa oscuro. Esta es la ignorancia. Viene Séneca, que fue un filósofo romano y muy interesante. Debería ser obligatorio que todo el mundo lea a Séneca. Dice, esas personas eran inocentes por su ignorancia. Existe una gran diferencia entre rehusar hacer mal y no saber cómo hacerlo. Séneca. Y así entramos a este mapa de la ignorancia que presentan dos autores muy interesantes, Hoyningen y Hume, que comenzamos con la ignorancia que puede ser consciente o puede ser opaca. Opaca de forma profunda, radicalmente opaca, como cuando los romanos o los griegos no sabían que existían los átomos, por ejemplo, ¿verdad? Que es una parte que uno ni siquiera sabe que existe. Todavía, hoy en día hay tantas cosas que ni siquiera sabemos si existen, ¿verdad? O algo que sea superficialmente opaco, porque no tenemos idea de que uno puede preguntar algo, o debido a la desinformación. Si yo no me equivoco, la señora que me antecedía, doña Dina Gutiérrez, dijo algo, o doña Estela Méndez dijeron algo que a mí realmente me resuena mucho, y es el poder, como el conocimiento es poder. Y este mapa de la ignorancia nos va visualizando un poco esto, ¿verdad? Porque nuevamente, ¿verdad? Al pensar en la ignorancia, podemos verla de esta forma. Y cómo el conocimiento es este circulito que va surgiendo. Aquí está una imagen de un señor lleno de cigarrillos, que es uno de las personas más importantes a nivel mundial del estudio de la ignorancia de forma sistematizada, y que él dice y explica de cómo el conocimiento surge de la ignorancia como que si fuera una flor que surge de una tierra honesta. Y así viene esta imagen que se va formando. Movámonos un poquito más. Michel Foucault, un filósofo francés que es el experto más importante de la historia y del entendimiento del poder. Foucault se volvería loco con ver todo lo que está pasando hoy en día, en la manera como se maneja esta pandemia por parte de los gobiernos con su sed autoritaria. Pero regresando al poder, y dice Foucault que el conocimiento moldea los discursos legales y políticos. ¿Y qué significa esto que moldea los discursos legales y políticos? Y nos volvemos a nuestra cancha del mapa de la ignorancia y cómo en este redondo
está el conocimiento y empiezan a surgir los muñequitos, ¿verdad? Los actores políticos para poner su verdad o para luchar quién va a dominar en decir que esto es cierto o esto no es cierto, el conocimiento. Hasta que llega uno y termina controlando la obra, y es donde entramos a esta situación de que el poder es conocimiento, porque el que tiene poder va a poder, valga la redundancia, moldear el conocimiento que se está siendo transmitido, cómo se va a transmitir, cómo se va a reproducir ese conocimiento, por qué canales se van a enviar. Por ejemplo, la medicina racial nazi, inspirada en principios racistas, no científicos, no objetivos, tenían como finalidad última a toda costa denigrar a los judíos y matar y exterminar. No era una ciencia que va de la mano con los principios de la objetividad y neutralidad que tiene que tener. Pero es la explicación o un ejemplo muy claro de cómo el que tiene poder define el conocimiento que se va a transmitir. Y así Michel Foucault, en otro libro, no de 1987, de 1980, era el que cité antes, este es del 77, que se llama Disciplina y Castigo. Y entonces dice la cita esta: el conocimiento está vinculado al poder. No solo asume la autoridad de la verdad, pero también tiene el poder para hacerse verdad, como esta manzana naranja. Yo tengo el poder y yo pongo la verdad. Eso, no existe una relación de poder sin su correlativa constitución de campos de conocimiento, ni existe un conocimiento que no presuponga y constituye al mismo tiempo una relación de poder. Entonces, esto nos abre una gama interesante de cómo el poder circula, ¿verdad? Por ejemplo, doña Estela y doña Dina comentaban de que existen concepciones erradas de que la mujer no solo quiere ser panadera. Hay mujeres que quieren hacer otra cosa y eso está bien, pero cómo ellas han luchado para ir cambiando esas concepciones. Y eso de cierta forma es el poder que ha circulado para hacer creer que las mujeres no pueden tener las suficientes herramientas para trabajar otras cosas que no sean estas. Entonces, vemos, y otra vez Michel Foucault, que explica muy bien en su libro de 1980, al menos la edición que yo vi, que se llama Poder Conocimiento, y habla de que hay dos dimensiones del poder. La primera dimensión es una dimensión jurídica, que es esta idea de que si usted se porta mal, viene un castigo. La dimensión jurídica de sancionar cuando alguien violenta el poder. Por ejemplo, usted no se queda en la casa, lo llevamos a un centro de cuarentena, ahí va a tener suerte si es hotel 4 estrellas, ¿verdad? O si va a ser un centro un tanto complejo, ¿verdad? Como los que se presentaron y donde han habido tantos muertos, ¿verdad? Una cosa terrible. Y también hay una concepción positiva del poder. El poder entendido como una suerte de producto encadenado que corre alrededor del cuerpo social. Es decir, que por medio del lenguaje que se va socializando, que se va comunicando la gente, empiezan a establecerse ideas que se van enraizando. Por ejemplo, de no ir con regalo a un funeral o ir de negro, son concepciones que uno ya tiene, ¿verdad? Y que son discursos que se van naturalizando, y algunos de estos, por ejemplo, si viene una palabra de un doctor que dice, mire, tiene que saltar cuerda 8 veces por día para que usted no le dé gripe, no le dé COVID, y la gente empieza a saltar cuerda y empieza a generarse. ¿Por qué? Porque hay una concepción de que el que es doctor tiene un poder para hacer ciertas cosas, tiene cierto grado de influencia. Para entrar a un concepto que es de lo más abstracto, de lo más maravilloso que existe, me parece que es el concepto del dispositivo, del aparato de Foucault, de cómo toda esta serie de discursos, ¿verdad?, que van desde la violencia de género hasta la degradación por medio de otros tipos de violencia, de los señalamientos, de las invalidaciones, se van generando, se van ensamblando
para transformarse en uno solo que ya ni siquiera necesita tener normas, ¿verdad? Las mujeres han tenido un proceso de empoderamiento paulatino, ¿verdad? Desde la adquisición del voto, y aún así tienen, en El Salvador hay muchos barreras todavía hay que cruzar, barreras que todavía hay que saltar para lograr la verdadera igualdad de las mujeres en el país. Y parte de esto es todos estos hilos de poder que se manifiestan en leyes, en conversaciones, en medidas administrativas, en academia, en artículos de opinión, en presencia en medios. Toda esta cuestión se funde para formarse una suerte de aparatos. Y haya tantos aparatos o dispositivos por cuanto tema que haya, ¿verdad? Aquí, como estamos viéndolo un poco desde el acceso de información pública al asunto de minorías y mujeres, grupos, es por eso que él mencionaba estos ejemplos. Y luego, ¿verdad? Que regresémonos a nuestro esquema principal, que es nuestro esquema de la ignorancia y el conocimiento. Este conocimiento no solamente puede ser correcto, también puede haber un conocimiento errado, que es bien interesante también analizarlo y que se va expandiendo y se va compartiendo, así como los nazis que compartían conocimiento errado, por ejemplo. Y aquí hay un gráfico interesante que lo tomé de un blog que ahora les comento el nombre más adelante, pero plantea un sesgo cognitivo que se llama el efecto Dunning-Kruger. Esto es un sesgo cognitivo que básicamente explica que entre más ignorante es alguien, cree o tiene una sobreestimación de sus verdaderas capacidades, al punto que alguien tan ignorante no se da cuenta de su misma ignorancia. Entonces, esto es otro efecto que puede haber con este asunto de poder-conocimiento. Pero regresemos otra vez a nuestro ensamblaje inicial. Poder, conocimiento, ¿verdad? Y aquí está el conocimiento. Esta es la ignorancia, lo que no sabemos. Entonces, ¿qué más puede pasar? También puede pasar que hayan acciones que estén haciendo para reducir el conocimiento de forma deliberada. ¿Qué? ¿Gente que nos quiere engañar? Pues sí. Por ejemplo, nuevamente el profesor Robert Proctor, el señor de los cigarros que le enseñé antes, como él se obsesionó al ver lo mentirosa, lo filibusteras, lo traicioneras, lo vulgarmente sin ética que eran las tabacaleras en los años 50, que sabiendas que daba cáncer estos productos, sacaban anuncios que decían, hoy más doctoras que nunca consumen cigarrillos. Las mujeres, y los anuncios eran así, fumar es bueno para los embarazos, porque solo le importaba vender. Entonces él crea todo un estudio sistematizado alrededor de cómo trabajaban las tabacaleras y clasifica la producción cultural de la ignorancia dentro de este término que él inventa con el apoyo de un lingüístico que se llama la agnotología, y habla de una construcción pasiva, una construcción activa y la ignorancia nativa o primitiva, esa que mencioné con Séneca en un principio. Esa ignorancia nativa o primitiva que se refiere al estado natural, ¿verdad? Un bebé que nace es un lienzo en blanco. Una construcción pasiva o seleccionada viene a ser por cuanto usted, por investigar X, Y, Z cosa, deja de investigar todo lo demás, ¿verdad? Como por ejemplo, un investigador académico, ¿verdad? Decide desarrollar unas tesis alrededor de acceso a la información pública y entonces ya no va a estudiar rocket science, ¿verdad? O ciencias de la naturaleza, lo que sea. Y la construcción activa, que es donde nos vamos a enfocar en estos 3-4 minutos que me quedan, que es la construcción deliberada o la promoción deliberada de la ignorancia o de la duda o de la confusión. Y para eso he preparado este grafiquito bien bonito que resume las estrategias de las tabacaleras que presentan estos diferentes autores. Proctor, Oreskes y Conway, Carrier. Por ejemplo, Oreskes y Conway presentan una barbaridad de cómo científicos violan sus propios criterios de ser científicos neutrales y objetivos y empiezan a promover que no existe el cambio global, ¿verdad? O Proctor
que es el principal de esta cuestión, Christensen, Curran y Carrier. Y yo hace unos días escribí un articulito de esto en la prensa gráfica, que se llama Con olor a tabaco y Chanel, que lo resume también, si lo quieren ver. Y entonces, por estrategias de empresas tabacaleras, se refieren a todas las tácticas que ocupan individuos, gobiernos, corporaciones para generar ignorancia. Puede ser pelear ciencia contra ciencia, expertos contratando expertos, ¿verdad? Si alguien dice, esto es color rojo, viene y contrata a otro y dice, no, esto es color verde. ¿Para qué? Para mantener el debate abierto, para que no haya una cuestión conclusiva. El objetivo de esto es llegar al absurdo que explica un autor apellido Asimov y que lo retomó muy bien el abogado Cardona, también del ESEN, igual que doña Eva López, en una columna editorial que descansa sobre el mantra: mi ignorancia es tan importante como tu conocimiento, que es parte del movimiento anticientífico. ¿Qué otro tipo de tácticas tienen? El uso de la caracterización por medio de insultos, de disminuir la importancia de opiniones, ir afectando la credibilidad, o el arte de las relaciones públicas, por ejemplo, contratando periodistas sin ética, el compartir para crear desinformación, como pasaba con los tabacaleras, ¿verdad? O crear medidas económicas de presión, como decir, no le vamos a pagar los anuncios en el periódico para que no pueda estar publicando en contra. Y esto abre el espacio para nuevamente tocar un poco de filosofía con una frase de Sócrates, ¿verdad? De solo sé que no sé nada. Y es en parte esta imagen, este universo tan gigante de la ignorancia y este puntito tan pequeño del conocimiento y cómo nos peleamos por esto. Y entonces aterricémoslo en El Salvador. Si usted se pone en Google, Ministerio de Educación, estadísticas, y ahí le van a salir estadísticas de, por ejemplo, indicadores de alfabetismo. El Salvador dice que tiene un 89.5% de gente alfabetizada. ¿Y qué gente alfabetizada según el ministerio? Gente que sabe leer y escribir. Pero esto es una definición totalmente diferente a lo que dice la UNESCO. La UNESCO, que es una organización, bueno, que es parte de las Naciones Unidas, encargada en la parte de educación y cultura, explica que ya no es solo leer y escribir, sino que es leer, escribir, comprender, tener la capacidad para analizar y discernir en sociedades de alto movimiento y complejidad que ocurre, ¿verdad? Hoy en día con tanta desinformación, de esa inundación de información en la que estamos, que es como nadar en un mar de irrelevancia, como explica el filósofo inglés Aldous Huxley en su libro Un regreso a un mundo feliz. Hay tanta información que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y en ese montón de información hay gente que sale confundida. Entonces, acceso a la información sí, pero vámonos un paso atrás. Tengo la capacidad para entender lo que me están entregando y discernir. Eso es un punto que deberían de estar trabajando también en el acceso a información pública de la mano con el Ministerio de Educación. Y eso me lleva al segundo punto. Si usted pone en Google Ministerio de Educación, estadísticas, y va a ver que en el año 2018 usted va a encontrar un Excel gigantesco con todas las estadísticas, que hay alrededor de 5.100 escuelas, 1.050.000 de estudiantes, de las cuales solo un 70% de esas 5.000 escuelas públicas tiene acceso a Internet. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Y el 30% de escuelas que quedan con acceso a Internet, que lo reportan como tal, tienen conexiones de Internet de 512 kbs a 8 megas. Y no dicen cuántos tienen computadora. Y además, ahora que ha habido suspensión de clases, ¿verdad? Por todo el tema de este COVID, a pesar del gran esfuerzo que hace el Ministerio de Educación, ¿verdad? Yo he estado viendo cómo se han esforzado. La verdad que hasta en Francia tuvieron que volver a traer a los chicos a clases porque no podían quedarse en la casa porque no sabían si tenían radio, TV en casa o internet. ¿Cómo vamos a asegurar acceso a la información pública si la gente no se está formando para poder comprender lo que se le va a entregar? El Foro Económico Mundial, por ejemplo, hace un ranking de los países a nivel mundial.
El Salvador tiene el puesto 103 de 141 y tiene varias dimensiones. Por ejemplo, en el tema de violencia, tiene el último puesto del mundo. Ni Irak ni Afganistán no le ganan. Y uno de los puntos que me parece interesante ver es el pilar sexto, que es el de las habilidades. Y entonces dice que en el punto 6.08, la habilidad de pensamiento crítico en la educación, ¿verdad? Esto que le dan herramientas para decir esto es falso, es verdadero. No ir a hablarle, mire, vamos a hacer un dictado hoy en la clase de 15 horas, ¿verdad? Anote. No. Esas habilidades para generar capacidad analítica, en El Salvador estamos en puesto 129 de 141. Es un puesto crítico. Y de ahí se alimenta la desinformación. Entonces, es totalmente vacío y carente de contenido hacer una charla de acceso a la información si no nos vamos a la raíz, que es el poder de la información. Entonces, Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, perfecto, pero también demos las capacidades, ¿verdad?, para desarrollar habilidades de análisis, informar y de solicitar, como bien decía doña Diana y doña Estela, el conocimiento es poder, por supuesto. Y en el tema de las minorías de la diversidad sexual, en el libro Historia de la Sexualidad, volumen 1 de Michel Foucault, hay una frase que a mí me acuerda francamente a los grupos de conservadores, decía la vida y otros, ¿verdad? Que así como, esta es una frase que el contexto está en el siglo XIX, de cómo se ha luchado para que no surja a la luz la verdad acerca de la naturaleza de la sexualidad humana, que en lugar de promover la verdad existen como intereses para prevenirla. Y esto, por ejemplo, si una persona homosexual en El Salvador pasa escuchando, o una persona lesbiana, ¿verdad? Una persona trans pasa escuchando que son fenómenos, que son hijos del diablo, que son aquí, que son allá, que son puras mentiras, subterfugios, que son cosas que no son ciertas. Y si no tiene alguien que le diga, no, eso no es cierto, pues se las termina creyendo. Es lo único que yo rescato tal vez del señor presidente del acceso de información pública, que sí mencionó la importancia que estos grupos, dijo, participen de esto, de este tipo de proyectos. Creo que su gestión tiene todo para que su gestión pase a la historia como una gestión inclusiva, y ojalá que siga así en ese plan, pero que también vaya de la mano con no solamente explicar la ley, sino también promover este tipo de análisis. Entonces, esa fue mi conversación de ignorancia, poder, conocimiento. Muchas gracias a USAID, a CCNIS, Futuro Abierto, GIMIES y ICD por la invitación y por organizar este tipo de eventos.